¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda mesa redonda de cine que se llama Narrativa estilizada versus narrativa realista en el cine. Como directora de Asuntos Culturales de la Alianza Francesa, les doy la bienvenida a esta conferencia que está organizada, que es un programa que forma parte del Festival de Cine Europeo. Esta es nuestra segunda edición. Esta noche tenemos el privilegio de contar con nosotros al profesor crítico de arte muy conocido y renombrado en nuestro país, Chacho Isaac León Frías, a Álvaro Velarde, a Daniel Rodríguez Risco y a Hans Matos Camac como participantes de esta mesa redonda. Álvaro Velarde es director, guionista, productor, editor y economista. El destino no tiene favoritos, ganó varios premios internacionales, entre ellos Mejor Película en el Festival de Comedias de Móstoles. Ha seguido en la línea del humor con las también premiadas La Cosa y El Candidato. Daniel Rodríguez Risco es director, guionista, productor, escritor y educador. Su primer largometraje, El acuarelista, tuvo la mención honrosa en París. Ha tenido éxitos de taquilla como El vientre y Siete semillas, además de haber realizado cortometrajes de gran valía. Hans Matos Camac, director, guionista y editor, con su película Pueblo Viejo fue premiado en Almería Western Film Festival. Ha realizado también cortos y un segundo largometraje, Peso Gallo, ambas obras premiadas por el Ministerio de Cultura. Su cine se ha realizado principalmente en la ciudad de Huancayo. Bueno, esta noche Chacho León va a ser el moderador, así es que Chacho, te doy la palabra, agradeciendo una vez más la participación de cada uno de ustedes en esta mesa que seguramente va a estar muy interesante. Chacho, adelante. Muchas gracias, Karin. Un gusto estar presente y de poder participar en este diálogo con cineastas peruanos dentro del marco del Festival de Cine Europeo. Bueno, en realidad, yo quisiera muy brevemente, antes de pasar a darle la palabra a los participantes, a indicar que la temática que se ha propuesto es una temática muy relevante, muy presente en el marco, en general, del cine peruano y del cine latinoamericano. Eh, es un asunto, eh, digamos, discutible, es un asunto que tiene una serie de aristas, pero el hecho es que eh, diríamos que en términos generales, no podemos decir que de manera absoluta, ni mucho menos, hay como una propensión en muchos cineastas, no digo en todos, por supuesto, a pensar el cine en términos de realismo social, ¿no? Y es verdad que con mucha frecuencia los jurados, los comités de selección de películas, los fondos de apoyo europeos tienden a favorecer a películas que tengan esas características, ¿no? Como un cierto patrón, con lo cual se descuida, digamos, por lo menos a partir de esos frentes, otras muchas posibilidades que pasan por el trabajo con los géneros, que pasan por la estilización, que pasan por, en fin, narrativas alternativas o distintas a aquellas que están mostradas, digamos, o que están pautadas dentro de una tónica realista. El, eh, Hay que decir también al respecto que no son solamente los jurados o las comisiones locales las que tienden a favorecer, vamos a decir, este tipo de representaciones, sino muchas veces
las que premian en festivales o en otros lugares. De manera que es toda una especie de, no sé, de consenso, de acuerdo internacional, ¿no? Y en otras partes, por ejemplo, de Europa, en Estados Unidos, seguramente ustedes lo saben, hay a veces esta expectativa que América Latina ofrezca un cierto tipo de productos como si nuestra región y nuestros países estuvieran pues predestinados, ¿no? a trabajar en una dirección y no abrirse, como en otras partes, en múltiples direcciones. Y de lo que se trata es de abogar por la variedad, ¿no? Abogar por la diversidad. En fin, esas serían un poco algunas palabras iniciales que puedo yo decir, que no sé si motivan o desmotivan a tratar el tema. Y no sé si el primero, a quien le doy la palabra, es tal vez a Daniel. No sé si tú eres el que quiere tomar la palabra inicialmente sobre este tema. Bueno, sí, encantadísimo, encantado. Gracias, Chacho. Bueno, un gusto estar con mis compañeros de mesa. Gracias, Karin, Coralí y a todos los que nos están viendo vía Facebook. Creo que cuando hablamos de narrativa estilizada versus realista, de lo que realmente estamos hablando es de estilos de hacer cine, ¿no? Estilos. Para mí, el estilo es algo muy personal, una forma de ver y entender el mundo, una sensibilidad que nos pertenece a cada uno y a nadie más. Se podría pensar que el estilo obedece al tipo de historia. Algunas demandan una forma más realista y otras una más estilizada. Eso es cierto. Pero considero que cuando un artista se esfuerza a darle a un material un tratamiento ajeno a su estilo, el resultado tiende a no ser muy bueno. Le pasó a Polanski con Piratas, por ejemplo. Para mí también con el pianista, pese a que ganó el Oscar, pero digamos, para mí no es una película tan de Polanski. A David Lynch con Duna, etcétera, ¿no? Entonces, son películas que seguramente funcionan, pero que no se sienten tan honestas porque carecen del sello particular de sus autores, ¿no? Entiendo que decir que el estilo no es una elección, suena determinista, pero creo que cuando uno se expresa artísticamente con honestidad, es porque se ha conectado con su alma. Y eso, a su vez, provoca una conexión con el alma del espectador. Yo comencé haciendo cortos personales, como El Colchón y El Diente de Oro. Seguí haciendo lo propio con mis primeros largos, El Acuarelista y El Vientre. A partir del Vientre comencé a hacer películas comerciales por encargo. Las dos que hice fueron éxitos de taquilla. Convocaron a cientos de miles de espectadores, pero yo quedé descontento. Sentía que había hecho películas correctas, pero que no iban conmigo. Hay muchos directores, como dijo Chacho, que encuentran en la realidad una fuente inagotable de sensaciones y emociones. No es mi caso. Yo soy lo que se llama un control freak. Para mí, una puerta no es una puerta hasta que la convierto en mi puerta. Tengo además una fijación con los años 50 y 70. Cuando pienso en un televisor,
me lo imagino con antenas. Me fascinan las ventanas y las puertas, los pasillos, las escaleras. Quiero que mis películas luzcan como fábulas psicológicas, sin lugar ni tiempo. Incluso mis directores favoritos, digamos, son directores que hacen cine estilizado, ¿no? Está Buñuel, Polanski, Ozu, Lynch. Bueno, y de los nuevos me gusta mucho Lanthimos, Kaufman, Eggers. Es por eso que mi principal recomendación a los nuevos directores es que no piensen tanto en si van a hacer cine realista o cine estilizado, ¿no? Creo que no es una elección, creo que la recomendación sería que no olviden quiénes son, y así harán cine honesto y bueno, ¿no? Eso es. Gracias, Daniel. Vamos a pedirle la palabra, es un poco, no sé, orden de edad, a Álvaro, y pasamos a la palabra a Hans. A ver, Álvaro. Hola, bueno, gracias por la invitación. Mira, sobre el tema que tocaste en la introducción, que me parece súper interesante, espero que lo retomemos, porque de verdad que eso determina mucho lo que se hace y lo que se premia y lo que se estimula a hacer, porque eso hace que sea tan complicado conseguir dinero, sea tan complicado que se reconozca, sé que a veces es muy complicado seguir en una línea y no sucumbir a lo que digamos, el medio quiere que hagas, ¿no? Entonces me parece que es un tema que podríamos retomarlo luego. En términos generales, para hablar del título de esta ponencia, yo pienso que, digamos, el cine, si lo vemos como arte, necesariamente tiene que ser estilizado, ¿no? Porque es la expresión de un autor, entonces tienes que ver un trazo. Si no ves un trazo, no ves al autor atrás, ¿no? Entonces, como dice Daniel, Buñuel, qué sé yo, Lynch, esos directores que hacen un cine muy propio de ellos y que va a perdurar, porque además es un cine que lo puedes ver en cualquier momento, está fuera del tiempo y el espacio, es como una obra de arte, ¿no? Entonces, para mí, eso es un poco lo que se debe llegar a alcanzar como cineasta, si uno piensa en una expresión cinematográfica, ¿no? Y en esa expresión cinematográfica tú tienes una serie de elementos que se pueden usar, digamos, o sea, el cine juega con, no solamente es el guión y la actuación, que es lo que la gente generalmente pareciera que se está concentrando, de qué trata, de qué va la historia, cuál es el discurso de la historia, están buenísimos los actores, la historia está buena, por ahí se queda el asunto, ¿no? Pero en realidad el cine tiene una serie de recursos, la edición, los encuadres, todo te está diciendo algo, ¿no? Entonces, la dirección de arte, la música que usas, en qué momento haces el corte, en qué momento pasas de una escena a la otra, todo eso es una decisión del director. Entonces, eso para mí es lo que le da el toque personal, lo que hace que tenga una manufactura particular, ¿no? Y creo que cuando hablamos de estilización, hablamos de lo particular, finalmente, porque es algo que solamente alguien puede hacer, ¿no? No es que estamos hablando exageradamente de, no sé, de una obra de Cocteau, súper estilizada, no tiene que ser eso, ¿no? Además pueden haber películas que estilizan ciertas cosas y otras no tanto, ¿no? Pero sí me parece importante que la experiencia que uno tenga cuando ve la película sea cinematográfica. Eso es lo central, que uno sale como con una sensación de que ha visto cine, ¿no? No has visto televisión en pantalla grande, no has visto una cosa que ya viste 10 veces, no, has visto un lenguaje, ¿no? Entonces eso me parece que es el ideal al que hay que llegar, y eso para mí es sinónimo de estilización, no lo puedo ver como algo, como un documental, en fin, no sé, ese es mi punto de vista, ¿no? Ya, perdón, antes de darle la palabra a Hans, quiero hacer un comentario, en fin, esto también es un poco, o es sobre todo un diálogo, ¿no? A propósito de lo que dijiste, evidentemente, cuando se habla de una narrativa realista, un cine realista, estamos pensando también en formas de estilización, porque el realismo es una construcción, ¿no? El realismo no es el documentalismo, digamos, tal cual. Es una manera de elaborar. Los neorrealistas, a su manera, estilizaban dentro de sus patrones, digamos, de trabajar fuera del estudio, con actores no profesionales, con una dramaturgia más laxa, digamos, pero
había una estilización, había una dirección de actores, había una manera de poner la cámara, había una forma de trabajar la imagen. Entonces, todo realismo es también una forma de estilización, digamos, ¿no? No es que sea contradictorio con, cuando hablamos de narrativa estilizada o de expresión estilizada. Hay realismos y realismos, unos que tienen unos rasgos. Por ejemplo, estaba yo pensando ahora que tú hablabas, los hermanos Dardenne, si han visto sus películas, hacen un cine realista, pero no podemos decir que no sea un cine que tiene una marca de estilo muy propia, ¿no? Con la cámara muy pegada, muy pendiente de cada movimiento de los personajes, en fin, con una serie de trazos que son propios y que uno dice, bueno, esta es una película de los hermanos Dardenne. Aquí hay esas señales propias y personales, ¿no? Bueno, seguiremos. Le quiero dar la palabra a Hans, que también puede dar una perspectiva, creo, muy interesante. A partir, yo he visto, como han visto ustedes, su película Pueblo Viejo, que me adelanto un poco a decir, para mí, por lo menos concilia o intenta conciliar, se plantea como una propuesta donde el realismo no está ausente y donde hay una suerte de, no sé, de trabajo de combinación con el elemento del género, pero sin dejar de lado ese componente, además de atadura muy fuerte con el lugar, con la localidad, ¿no? A ver, Hans, no quiero decir nada. Muchas gracias, Isaac, y compañeros de mesa. Bueno, para mí la decisión de realizar un western fue el punto de partida para hacer Pueblo Viejo. Entonces, ya desde su concepción iba a tener una narrativa estilizada, ¿no? Un western es un género cinematográfico en el cual hay que cumplir ciertas reglas, ciertos aspectos, ciertas convenciones que tenía el género. Y yo creo que manejo así mis proyectos, escogiendo el género, escogiendo cómo lo voy a narrar, si de manera, con una narrativa realista o estilizada. Pueblo Viejo de todas maneras era estilizada, y lo cual te da mucho espacio para jugar con los elementos, ¿no? Con la luz, con las sombras, con darle valor a ciertos colores, a ciertas tonalidades de color. Incluso tanto al día como a la noche, ¿no? Siempre partiendo desde el guión le dábamos ciertas, a la noche le dábamos una pesadez, un aspecto sombrío, ¿no? A la noche más que al día, que pasaban situaciones mucho más, no tanto cargadas de dramatismo. Entonces, para mí, yo a través de los proyectos voy decidiendo si la narrativa va a ser estilizada o más realista. Como decías también al inicio, me llama mucho la atención de qué esperan, ¿no? Los jurados y las personas que evalúan proyectos a nivel Latinoamérica, y llevándolo un poquito más a mi caso, ¿no? Al nivel regional, dentro del cine nacional, al nivel regional, ¿no? Muchas veces conversábamos con Emilio Bustamante de que el cine de género es bastante, no sé si menospreciado o es visto con la ceja levantada, ¿no? El cine de género, tanto a nivel regional, con propuestas de terror, ¿no? Como las que se hacen mucho en Ayacucho, también en Huancayo, siempre generan un tipo generan una barrera, ¿no? Entre las personas que leen proyectos, que evalúan proyectos, y las propuestas que tienen los cineastas. Y podemos ver que el cine de terror a nivel mundial y también a nivel nacional, dan a conocer las fobias, los miedos, las muchas, en nuestro caso, todo el conflicto armado interno que hubo, se refleja mucho en el cine regional, especialmente en Ayacucho, ¿no? Con la presencia de los pixtacos, la presencia de los jarjachas, dicen mucho de lo que han vivido y lo que quieren expresar
esos cineastas, y utilizan elementos estilizados, ¿no? Utilizan, graban de noche, con muchas sombras, llevan máquinas para hacer, máquinas de humo para hacer, notar que la fotografía tiene un clima, húmedo, un clima nocturno, un halo de penumbra, un halo de madrugada, ¿no? Entonces, yo creo que, así como lo decías, se espera mucho que el cine sudamericano, ¿no? sea narrado a través de narrativas realistas. Y a mí me parece, al igual como le dijeron, que al final el cine es todo, ¿no? El cine, a través de narrativas realistas, de narrativas estilizadas, puede llegar a contar, y a mí me gustaría ver más de todo, ¿no? A nivel nacional, a nivel de cine peruano. Muchas gracias, Hans. Yo le contaba, conversando con Álvaro, no voy a decir cuál, pero estuve en un jurado para premiar películas, y la tendencia mayoritaria, por supuesto, y películas peruanas, era hacia aquellas que tenían naturalmente una temática social en primera instancia, un tratamiento, digamos, realista que no excluye cierta civilización. Pero ustedes estaban hablando, yo pensaba en películas, por ejemplo, como Huayna o Canción sin Nombre. Claro que hay civilización en esas películas. En Canción sin Nombre hay un trabajo visual, si lo han visto, muy pronunciado, ¿no? De estilización visual muy clara. Y en Huayna también, de otra manera, de otra forma. Entonces, eso, además, las películas, digamos, de temática regional, que en principio está bien, hay que reivindicar, y aquí que está Hans, eres un representante, vamos a decir, del cine fuera de Lima, pero no que se convierta casi como una camisa de fuerza. Y le contaba a Álvaro, tuve que defender, y afortunadamente al final tuve éxito, una propuesta de comedia. Entonces, sí, como lo que tú decías, la comedia es uno de los géneros que normalmente no está pues en ese santoral de los jurados o de los festivales, ni los relatos de terror, ni los relatos fantásticos en general. Entonces, es un lastre que creo yo se viene arrastrando de una o de otra manera. Y vean ustedes que esto incluso en la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, la tendencia mayor allá es a premiar películas que son dramas, no en un sentido realista estricto, pero sí, con características, digamos, relativamente realistas. Las películas de fantasía que la Academia ha premiado, digamos, de ficción fantástica, musicales o películas como El Señor de los Anillos u otras, son las menos. Como que se tiende siempre a premiar la sobreactuación, ¿no? El actor o la actriz en situaciones extremas, en casos límites, ¿no? Entonces hay una serie como de parámetros que orientan o que gobiernan qué cosa es lo que se halla vamos a decir, en la jerarquía superior, ¿no? De lo bueno o de la calidad. A ver, vamos a volver nuevamente con, no sé si tal vez hacerle una pregunta a sobre este tema a Daniel, ya sobre el panorama del cine peruano. ¿Cómo lo ves tú en este momento en términos de opciones, en términos de esas posibilidades, ¿no? Digamos, de trabajar con narrativas para pegarnos al guión, con narrativas realistas o con narrativas estilizadas, tal como se propone en el tema? Sí, bueno, yo creo que hay un antes y un después de Asumare, ¿no? Asumare me parece que fue en el 2013, si no me equivoco, que Asumare Sí. logra 3 millones de espectadores, una cosa así tremenda. Me parece que justo en ese momento estábamos como en una etapa de divorcio entre el público peruano y el cine peruano que se estaba haciendo, ¿no?
muy pocos espectadores, había como una idea de que el único cine que se hacía, el cine peruano prácticamente estaba posicionado como un cine de realismo social, esencialmente, ¿no? Entonces hablaba película peruana igual a película de realismo social, y de pronto aparece esta película, esta comedia, que rompe con toda la digamos, esa percepción, y el mercado, los distribuidores, en fin, los cineastas, todo el mundo entiende, digamos, como que abre, más allá de si la película es buena o mala, en fin, fuera de eso, el éxito, digamos, de Asumare hace que se cree digamos, un vínculo nuevo, o sea, no diría que se renueve, pero haya un mayor entendimiento, digamos, entre el público y el cine peruano, digamos, ¿no? A mí me tocó estrenar, me acuerdo del Vientre, me tocó estrenar El Vientre en el 2014, que fue prácticamente unos meses después de que se estrenó Asumare, y yo sentí, hubo también esta película, la de Dorian, se llama Cementerio General, en fin, salieron varias películas que de alguna manera me parece que estuvieron en la estela digamos, de esa reconciliación del público con otro tipo, con un cine distinto al del realismo social, ¿no? Creo que a partir de entonces ya se abrió un poco más la gama de producción. Hay algunos cineastas que se han digamos, especializado, digamos, la gente, por ejemplo, de Big Bang, el propio Dorian, aunque veo que está cambiando un poco su línea, en fin, se han especializado en un cine más comercial, y bueno, y otros que han mantenido su línea. Bueno, la presencia de Tondero mismo es un efecto pues grande, tiene un efecto grande en el cine, ¿no? Yo diría que estamos mejor que antes, en el sentido de que hay una mayor gama, una mayor variedad. Tenemos también el cine regional. Yo me quedé, recuerdo cuando vi Huayna fue una cosa así para mí extraordinaria. Estábamos, me parece, en el Festival de Cine de Guadalajara, cuando se vio allá. Para mí fue, digamos, tremendo, ¿no? Pues yo creo que es, digamos, dentro de todas las limitaciones, y creo que creo que estamos mejor que antes, digamos, en el sentido de que hay todo tipo de propuestas. Se mantiene todavía el cine del realismo social, que es el que, como dijeron al principio, es el que tiene más éxito, digamos, a la hora de ganar los premios DAFO y conseguir financiamiento. Pero también hay cine, digamos, digamos más cine de género, digamos, ¿no? Digamos que puede ser, hay buenas películas, malas películas, en fin, hay de todo, pero me parece que hay una mayor pluralidad, y eso creo que ha sido bueno. Gracias, Daniel. Yo voy a salir un poquito ahora en esta pregunta vamos a decir, de la rigidez del guión, y le quiero preguntar a Álvaro, ¿cómo ves tú la situación, vamos a decir, cómo prevés la situación después de la pandemia? Evidentemente estamos viviendo una especie de paréntesis en el cual muchísimas películas se han paralizado, muchos proyectos, no sé qué están haciendo ustedes, pero sé de muchos que no han podido salir adelante, aquí en otras partes del mundo, ¿no? Algunas cosas se han hecho, pero muchas cosas se han postergado. Entonces, ¿cómo ves tú de cara al futuro, teniendo en cuenta un hecho que se ha potenciado enormemente en estos meses, que es la importancia de las plataformas? Lo que creo, ¿no? Nos hace anticipar a todos, y naturalmente a quienes como ustedes están directamente en el ruedo, que el futuro del cine en general, y concretamente del cine peruano, va a pasar
inevitablemente por el espacio de las plataformas. Es decir, va a tener que encontrar en las plataformas uno de sus lugares de circulación, ¿no? Con mucha mayor fuerza de la que ha tenido hasta ahora. ¿Cómo ves tú este problema, este asunto, digamos, de cara al futuro, Álvaro, en relación con tus películas y en relación con el cine peruano en general? ¿Lo has pensado, te lo has planteado? Bueno, mira, yo creo que, bueno, sí, lo que ha pasado, por ejemplo, en mi caso, yo estaba exhibiendo La Cosa y tuve que pararla por la pandemia. Daniel estaba filmando algo, se ha tenido que parar con la pandemia y hay un montón de cosas que han sido interrumpidas y efectivamente la exhibición obviamente está recontra interrumpida. Pero el cine tiene muchas etapas, ¿no? Entonces es un buen momento para escribir, por ejemplo, Hans está editando. Entonces hay ciertas cosas que si estás en ese momento haciéndolas, puedes hacerlas dentro de la pandemia en tu casa, ¿no? Pero efectivamente hay una incertidumbre sobre cómo se va a manejar esto si esto se prolonga, ¿no? Yo pienso que eventualmente cuando la pandemia desaparezca, vamos a ir al cine de nuevo, ¿no? El tema del streaming es una alternativa que ya existía antes, se está potenciando ahora con la pandemia, pero no creo que sea lo que la gente va a querer siempre, porque la experiencia de ir al cine es otra cosa, ¿no? Y además hay un negocio también detrás, el streaming, yo estoy seguro que la gente se va a tratar de piratear todo, o sea, no es que van a tratar de ver todo gratis, ¿no? Es un poco la idea que se tiene cuando estás enfrentado a la computadora, no pagar por ver, esa cultura creo que no existe acá. Entonces, yo pienso que, espero que cuando regrese toda la normalidad, los cines vuelvan a abrir y todo llegue espero, ¿no? Espero, no sé. Gracias, Álvaro. A ver, Hans, un poco también te hago a ti la pregunta, a ver, viéndola incluso desde Huancayo, pensando un poco en lo que es el interior del Perú, ¿cómo ven la cosa a futuro? Agrego algo más. De hecho, los cines están, pues, digamos, el negocio cinematográfico prácticamente está copado por los grandes multicines, ¿no? Y los grandes multicines apuntan sobre todo a eso, a la taquilla, a películas que resulten muy rentables, que tengan un público más o menos asegurado, con lo cual, no solamente el cine peruano, sino el cine latinoamericano en general o de otras partes, se ve más restringido a ese nivel. ¿Cómo ves tú, de cara a ese futuro, este espacio de las plataformas? Digamos, en función de las posibilidades de ese cine peruano que no tiene la misma facilidad, en principio, de acceso a las multipantallas, a los multicines. Yo creo que ya el cine peruano te estaba pasando por un momento duro en cuanto a distribución, ¿no? Antes de la pandemia. Poniendo el caso de Huaynapacha, yo pude verla en una función de 10:40 de la noche, ¿no? Y ya la teníamos duro antes de la pandemia. Entonces, ahora que volvamos, digamos, en un escenario post-pandemia a las salas, todavía todo es muy incierto, ¿no? Hay muchas películas que se han quedado estancadas ahí en el... Yo creo que para este año había muchas películas en el Competitive, que es el catálogo de todas las películas, o el calendario, perdón, de todas las películas que se van a estrenar en el año. Ya había muchas ahí que se han quedado estancadas y que no han visto en el streaming una posibilidad de ganancia, de que le reditúe algo de ganancia ponerlas ahí, ¿no? Todavía no estamos al nivel de otras latitudes como Estados Unidos, ¿no? En los cuales las películas que no se han podido estrenar en salas las mandan al streaming y ganan igual, ¿no? Lamentablemente en Perú todavía no tenemos esa cultura. Además, creo yo que el consumidor de streaming está le presta mucha más atención a las series, ¿no? Más que a las películas. Las películas tienen otro ritmo, otro modo de verse. La pantalla grande magnifica, es un amplificador de las emociones, de lo que ves en la pantalla, ¿no? Y justo tocando nuestro tema,
la estilización de una imagen muchas veces contribuye a eso, ¿no? El uso de las sombras, de la luz, del color en una pantalla grande, se intensifica, ¿no? El sonido, la música se intensifica mucho más que lo que puedes ver en una televisión con, en una, a lo mucho, ¿no? 40 pulgadas, 50 pulgadas, y que además de eso tiene muchas distracciones, ¿no? Si no la ves de noche en un ambiente propicio, nunca te va a dar la misma experiencia que sí tendrías en un cine. Entonces yo creo que ahorita la situación está muy incierta, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre por delante de cómo se va a resolver la situación frente a todas las películas que se han quedado ahí en el camino por estrenarse, y lamentablemente es algo que tenemos en desventaja con otras cinematografías, ¿no? Como Estados Unidos, que están grabando ya pensando en 2021, 2022, todos sus taquillazos, que generalmente son los que nos comen a nosotros en espacio de exhibición. Muchas gracias. No sé si les parece que pasemos ya a las preguntas de los espectadores. Chacho, quería añadir algo con respecto a lo que hablaste antes de que me hicieras la pregunta de lo que se premia y lo que no se premia. Yo creo que hay una serie de ideologías que se impulsan, ¿no? A través de todas estas cosas y de la cultura en general, ¿no? Eso es que está ahí. Entonces, la gente que decide sobre premios, a dónde dar la plata y qué fomentar, son gente que tiene una clara idea de lo que se debe hablar y de lo que se debe decir, yo pienso. Y lo ves, por eso es que hay tanto, se fomenta un montón de cosas de ideología. O sea, ya el Oscar ha dicho que para el año, no sé, si el año 24, no sé qué año, ciertas películas que no toquen ciertos temas no van a ganar el Oscar, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el arte ya está quedando relegada por la cosa del discurso. Eso es lo que me parece bastante grave, ¿no? O sea, cuando tú ves, por ejemplo, que películas como La Mujer Fantástica ganó el Oscar Mejor Película Extranjera, que es sobre un travesti o no sé qué, ya. La razón, o sea, la película no es mala, pero me va a decir que es la mejor película internacional, no creo, ¿no? O sea, definitivamente ahí hay un tema que se quiere comentar, o sea, hay una ideología detrás. Entonces, eso lo vemos constantemente en los premios que se dan, a dónde se está yendo la plata. Entonces hay que preguntarse quiénes están atrás de todo esto y qué se está impulsando, ¿no? Entonces, lo menciono porque es como que dices, todo el mundo premia lo social, pero ¿por qué? ¿Qué cosa hay atrás? ¿Por qué hay ese interés en premiar? Mucha gente imita esto, o está mal visto que no haga ciertas cosas, o te menosprecian porque hace ciertas otras cosas, no sé qué, pero en realidad pareciera que la gente que premia no es gente de cine, sino son sociólogos, son no sé qué, o sea, personas que no están fomentando lo cinematográfico, están fomentando el discurso. Sí, en la línea de lo que dices, de lo que comentas, Álvaro, yo me temo que, vamos a decir, una de las ideologías que más está pesando y que además se proyecta como una ideología que va a continuar machacando, es la ideología de lo políticamente correcto, ¿no? Hay poco a lo que tú apuntabas. Entonces, tiene que ser películas, por ejemplo, como en Estados Unidos, tiene que haber una especie de participación paritaria, donde debe haber presencia, digamos, étnica variada, donde el hombre y la mujer tengan una cierta paridad, donde no se atenten contra ciertos valores reconocidos, y eso puede llevar a una suerte de dictadura de qué cosa es lo que se puede ver y qué cosa es lo que no se puede ver. Claro, cualquier cosa puede ser acusada de machismo, de sexismo, digamos, de homofobia. Entonces, cercena o limita, más allá de que uno, supongo que todos estamos de acuerdo con que en defender la apertura, estar en contra del racismo, del machismo y demás, pero no le puedes pedir al arte que se tenga que someter siempre y necesariamente a esos patrones, ¿no? El arte es con frecuencia provocador, políticamente incorrecto. Este es un problema. Ese es un problema, no sé cómo lo ves tú, Daniel, que me parece que está muy presente aquí en todas partes. Sí, es un fenómeno mundial, ahí efectivamente, y se nota, ¿no? Se nota, eso que tú dices, estoy, digamos, completamente de acuerdo, que hay una
digamos, casi como se ha vuelto una regla, digamos, ser políticamente correcto hay digamos, en el porcentaje, digamos, étnico en cada película. Yo tuve una experiencia sobre eso hace poco, porque yo estoy haciendo cuando vino la pandemia, yo estaba en mi 5.º día de rodaje de la secuela del vientre, una película que se llama Mía, pero antes de eso estaba filmando una serie en Buenos Aires, un par de capítulos de una serie allá, y le mandé el guión a una amiga guionista argentina y me dijo, oye, yo creo que yo te sugiero que envíes tu guión a esta, es una especie de empresa chiquita que tú le entregas tu guión y te miden, digamos, si tiene el grado de feminismo adecuado y si no hay elementos machistas digamos, en el guión, ¿no? Y te cobran por eso, es decir, tú le envías el guión, revisan el guión y te dicen, ojo, acá hay un elemento machista, entonces es hasta, digamos, Es el fin. digamos, Es el fin. Es el fin. Bueno, o sea, ya es la vuelta a prácticas tradicionales eclesiásticas, donde tú no podías escribir más allá de ciertos límites, donde te censuraban o digamos, te tachaban o no te publicaban. Es decir, estamos volviendo, es una suerte de neomoralismo por esta vía de lo políticamente correcto, que en el caso, digamos, de la creación, del arte en general, es muy dañino. Imagínense, una película como, qué sé yo, El perro andaluz, digo, no es eso exactamente lo que se podría hacer, pero en estos momentos sería vista también como incorrectísima por una serie de razones, ¿no? De consideraciones. No sé si sobre este tema, Hans, ¿tienes alguna anécdota o algún comentario Sí, sobre este sí, asunto? Isaac. A mí lo que me choca mucho es más que nada viendo el cine hollywoodense, ¿no? Cómo quieren hacer calzar temas que no tienen nada que ver con algo y por ganarse las simpatías de sectores de la sociedad, le meten temas que a leguas se nota que no están, que no están metidos de la manera correcta, ¿no? Muchos... Y muchas personas también en una primera vista de esas, con un primer visionado de eso, les hace creer que sí están cumpliendo con con ciertas agendas sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando en el último Avengers salen un plano con un grupo de mujeres que van a enfrentar a la batalla y es claramente una construcción de un momento que está totalmente con calzador en la película, ¿no? Justamente para ellos, Disney como empresa, dar una imagen de que están de alguna forma apoyando ese momento, apoyando ese tipo de movimientos sociales, pero queda en lo ridículo, ¿no? Queda intentando hacer algo que finalmente a mí me causó el efecto contrario, ¿no? O cuando ellos quieren también hablar muchas veces del racismo desde el punto de vista del blanco salvador, ¿no? Y que justamente premien esas películas como importantes en el Oscar, pero que dan el mensaje contrario, ¿no? Que si no viene un blanco a salvarte, nunca va a pasar nada. Exactamente, así es. Bueno, no sé si quieren agregar algo más o ahora sí pasamos a las preguntas. ¿Ya? Perfecto. Coralí. Ya, me dice que todavía no han llegado las preguntas. Bueno, te agrego una cosa. O sea, yo pienso que lo transgresor no debe ser el discurso, sino el lenguaje del cine, ¿no? O sea, eso es lo que debe ser transgresor en todo caso. No, sí, no, sí, eso es lo sí, que pero el debe ser. lenguaje del cine, Álvaro, no te olvides, el lenguaje es
Es todo, es incluso, es también lo que se dice verbalmente, es también lo que se propone, digamos, a través del relato, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos ahí, hay una serie de aspectos que sí, efectivamente, pues, son o pueden ser transgresores y que pueden tener problemas dada esta presión que hay para que los cineastas no salgan de cierto tipo de patrones, digamos, ¿no? Que pueden resultar más adelante siendo muy dañinos. Incluso, por lo menos tal como yo lo entiendo, ¿qué pasa si tú haces una película, una apología del machismo, una apología del racismo? Nadie te la va a ¿Es financiar. necesariamente una mala película? No. No, obviamente. Hay que censurarla, hay que cuestionarla, hay que prohibirla, ¿no? Es un asunto bien delicado. Claro, es como que te dan es como que somos, no sé, conciliadores con todo, menos con ciertas cosas. O sea, puedes usar todos los formatos, hablar los temas, pero no eres, justamente con eso, no es más que una forma de decir las cosas, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, entonces, ¿dónde está la apertura? Así es. Mira, en cosas tan cotidianas, tan absolutamente prosaicas como el de lenguaje, yo discutía hace poco tiempo con algunos amigos profesores universitarios a propósito del racismo. Yo le digo, las cosas tal como se están llevando nos van a conducir a que no podamos utilizar apelativos de cholito, negrito, zambito, negrita, incluso gringo, colorado, porque en todo eso hay podría haber un contenido racista. Entonces, perder la espontaneidad del propio lenguaje, aquello que además con frecuencia está revestido no de carga racista, sino de elementos afectivos, emotivos. Claro. Se lo dices a tu hermano, se lo dices a tu primo, en fin, todo eso que hasta qué punto lo políticamente correcto puede terminar cercenando elementos de nuestra vida cotidiana, de nuestras emociones, que se expresan en este tipo de cosas, ¿no? El colorado tal, el negro tal, eso es no podemos atribuirle a todo una connotación racista, ¿no? Totalmente. Lo mismo, ya no puedes decir entonces el gordo, o el flaco, o claro. el chato, porque estás también desvalorizando a una persona por su grosor, ¿no? O por su tamaño. Normalmente esto nos lleva un poco al absurdo. Chacho, no acabaría nunca, porque si nos ponemos a ver las sensibilidades, o sea, todo puede ser sujeto de sensibilidad. Entonces a mí no me puede decir... Exactamente. A veces te dicen, si a no la persona no le gusta. Calvo, no, ya te resientes que tengo calvo y ya, pues entonces me juicias, no sé. Entonces es una locura, no tiene cuándo acabar esto, ¿te das cuenta? Entonces, y me parece que lo políticamente correcto finalmente es mentir, ¿no? Porque así es. Estás diciendo lo que no dices, pues. Entonces es un tema bien serio que está afectando el arte y bueno, nos estamos separando un poco del tema, pero es importante, porque sí me parece que nos estamos yendo por un camino bastante equivocado con eso. Creo que sí, es muy actual, es muy vigente. Sí. Es un asunto que está muy sobre el tapete en estos tiempos, ¿no? Y es lo peor para el humor, ¿eh? Es lo peor. Por ejemplo, porque el humor es como que, recuerdo cuando a Rafa León lo querían, bueno, lo censuraban por la China Tudela, porque había, pero eso es un trabajo con el humor, el humorista es muy libre, es como lo que pasa en Francia, por ejemplo, ¿no? El humor religioso o el humor antirreligioso, que los musulmanes no lo entienden, pero que en Francia es un valor profundamente arraigado. ¿Por qué no burlarse de lo religioso? ¿Por qué no burlarse de las costumbres? ¿Por qué no burlarse, en fin, de tantas cosas? Creo que el humor puede hacerlo, tiene el derecho a hacerlo, mientras que, naturalmente, no ridiculices a nadie con nombre y apellido en público. ¿No? No, obvio. ¿no? Ya hay límites, ¿no? Y para eso está, pues, la libertad de prensa, la libertad de expresión, que tiene sus límites, sin que haya ofensa. Pero por lo demás, si tú generalizas, naturalmente, ¿por qué coartar el humor? Es verdad, algunos te dicen, sí, pero el humor
como antes, ¿no? Los chistes contra los judíos o los chistes contra los homosexuales. De acuerdo. En términos de estereotipo, sí, se puede cuestionar, pero no llevar al terreno de que, bueno, ya no puedes hacer tú un chiste sobre un homosexual porque estás, pues, haciendo de tus expresiones una manifestación homofóbica. Entonces, bueno, yo supongo que también las aguas están muy revueltas y llegará un momento en que la cosa se verá con un poquito más de, con un poquito más de calma, ¿no? De lucidez. Ya, hay una primera pregunta que me mandó Coralí. Ay, Coralí. Ya te perdí. Ahí está. Dice, ¿existen algunas películas peruanas? Es lo que leo. ¿Qué más? Acá está, acá está, acá está. Ya. Dice, ser políticamente correcto también conlleva muchos riesgos incorrectos. De repente todos tenemos mucho miedo a ser criticados y por ende separados de la sociedad. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo de esto? Bueno, por lo menos en lo que se refiere al estudio a los estudios de Hollywood, por ejemplo, yo pienso que todo esto que está pasando con esto de lo políticamente correcto es producto del miedo. Es decir, los proyectos pasan de un nivel a otro entre comillas, se cuidan, digamos, de que no pase nada que pueda ser políticamente incorrecto para no perder el puesto de trabajo, y eso pasa a otro y a otro y a otro. En fin, y al final termina siendo todo una especie de negociación de los elementos políticamente correctos que tienen que estar en el, ¿no? Pero para mí la palabra clave es el miedo, digamos, en general. Gracias, Daniel. Hay una segunda pregunta, dice, preguntan así en general en la mesa, ¿qué tanto creen que se debería diversificar los contenidos premiables en nuestros concursos? Pensando en que necesitamos generar público interno y pensando en los proyectos en los que hayan tenido oportunidad de ser jurados. No sé si Hans o Álvaro, ¿quieres decir tú sobre esta pregunta, Hans? A mí me gustaría mucho, a mí me gusta ver todo tipo de cine, para empezar. Entonces, a mí me gustaría mucho que se diversifiquen géneros. A mí me emociona mucho, por ejemplo, ver que se está haciendo una película de ciencia ficción, ¿no? Y alguien como Aldo Salvini está haciendo una película de ciencia ficción. A mí eso me llama mucho la atención. Entonces, a mí me gustaría que puedan abrazar los géneros, que puedan ver muchas más posibilidades de las que estamos contando, ¿no? A mí, después de hacer un western, me llamó mucho hacer una película de box, y lo hice y lo estoy haciendo a mi modo, contándolo desde Huancayo, desde el cine regional, pero a mí me gustaría ver más diversificación de géneros en el cine peruano. Yo quería añadir algo, Chacho, sobre eso. Mira, yo creo que hay un tema ahí que la gente tiene esta separación, mira, como que o de género o de autor, y no es una línea tan clara, ¿no? Además que, como dijo Hans también lo dijo, una película como el western tiene mucho juego psicológico, o sea, el fin finalmente del cine es que tiene que reflejar la humanidad. Y montones de películas de género reflejan un montón de cosas de la psicología humana y son son mucho más complejas a veces que una película de autor que de repente no dice tanto y aparenta mucho, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema también con los jurados que están equivocándose, patinando en muchas cosas con el tema de que, esto es entretenimiento. Creo que la palabra entretenimiento, todo el mundo como que se rasga las vestiduras. Y otra cosa, uno que no es, o sea, como digo, las películas de género pueden reflejar muchísimo y además permiten una estilización enorme también, porque un western de Sergio León es una estilización del western increíble, ¿no? O sea, y segundo, que también van a permitir un acercamiento al público, porque ¿qué pasa? Que financian con esas películas que nadie las ve. Entonces, ¿dónde está ese tal mensaje que querían fomentar si nadie las quiere ver? ¿No? Entonces,
ahí hay se está creando una separación, y creo que también es un error, ¿no? O sea, es un error pensar que el género es un cine menor. Creo que ahí hay una equivocación. Sí. Ahora, lo que se podría hacer, en todo caso, Álvaro, no sé qué piensan ustedes, es como categorizar. Categorizar. Quiero decir, que se establezcan bases, por ejemplo, para poder apoyar o premiar ciertas líneas de película. Por ejemplo, eso, trabajo de películas de género. Otras en las que se cotejen proyectos más personales, menos abiertos a la comunicación, al público. Porque a veces meter todo en el mismo saco también es un problema. También, digamos, crea una dificultad, ¿no? Pero perfectamente se pueden hacer premios, categorías separadas, como lo que se viene haciendo todavía, por ejemplo, con la ficción y el documental, que también es otro género que necesita apoyo, ¿no? Y que gracias a la tecnología digital ha crecido enormemente. También es un género que está exhibiendo mucha riqueza y muchas posibilidades de un tiempo a esta parte. Siempre lo ha tenido, pero de un tiempo a esta parte muchísimo más, ¿no? Tú mismo ahora, Álvaro, ha ganado un premio para, seguramente, restaurar un material familiar, el home movie, película casera, que es hoy por hoy una de las vetas, una de las líneas, digamos, del cine documental, de lo que algunos llaman el cine en primera persona, ¿no? El cine que explorar raíces propias o raíces familiares. Hay muchos, he visto recientemente 2 películas latinoamericanas, te voy a dar el dato, que son muy interesantes en estas propuestas de recuperación de la propia historia con material de archivo, ¿no? Claro. Con Sí. material fílmico en Super 8 o 16. Sí. Bueno, ahí tengo toda la lista que me diste cuando llegue el momento, de todas las películas que tengo que ver porque primero tengo que recuperar ese material y de ahí ver qué hay, y de ahí pensar en el documental, ¿no? Claro. Pero bueno, ya puedes ir viendo. Aprovecha estos tiempos, no solamente para escribir, sino para ir viendo algunas de esas películas. Ya, hay otra pregunta. Dice, en la experiencia de los panelistas, ¿sus propuestas han sufrido algunos cortes para que sean consideradas en función de la obtención de premios, luego de presentar sus guiones o narrativas? No sé, si alguno tiene por aquí alguna experiencia que pueda contar. Yo tuve una experiencia con El vientre, fue una experiencia rara. Yo tenía un final, digamos, el final de mi película, el final original, digamos, de la película, era uno en el que Silvia ganaba. Es decir, no sé si la han visto, pero la mala Vanessa Saba, digamos, ganaba. Era ¿no? Entonces, en esa época, el distribuidor, que era Jorge Lichetti, digamos, me sugirió hacer un focus group para la película, y lo hicimos en el Cine Pacífico. Pasamos la película a un grupo de personas de diferentes edades, en fin, más o menos dentro del grupo de edad de los 15 y los 35 años, que son los que van a ver películas de suspenso, terror, en fin. Y el asunto es que cuando terminó la película se hizo este focus group, en realidad se hicieron varios focus group, y la película la odiaron. Es decir, no solamente la odiaron, sino le dieron incluso una connotación social. Varios dijeron que era como una mujer blanca, pituca, digamos, que se aprovecha de la mujer de provincia, modesta, ignorante, que no tiene posibilidades ni recursos, etc. Y había otros a los que la película no les gustó por un tema de, digamos, de que querían que gane la buena, que era la protagonista, Mayela Iopia. Entonces habíamos invertido dinero, habíamos ganado unos premios también. La película fue una película de bajo presupuesto, pero finalmente
decidí filmar un final nuevo, un año y medio después, ¿no? La película tuvo dos versiones. La versión que a mí me gustaba, digamos, y la versión que le gustaba, digamos, al distribuidor, y que era, porque volvimos a hacer un nuevo focus group con diferente gente, y la aplaudieron, y salieron felices del cine. Y yo me quedé con una sensación fea, porque yo siempre sentía que ese final, digamos, era un final pegado con chicle, digamos. Entonces, la película ganó postproducción, recuerdo, en ADAFO, fue el primer premio de que cuando se cambió con Cine ADAFO, la primera película que ganó un premio de postproducción fue Dientes. Y en el jurado me puso muy bien la película, etcétera, etcétera, pero a pesar del final, me pusieron, que era ese final que yo había filmado un año y medio después, ¿no? Que efectivamente estaba pegado con chicle. Entonces, al final, a todos mis amigos cineastas, yo lo llamaba, bueno, a ti mismo, no sé cuál versión viste tú, Álvaro, ¿te acuerdas? Creo que hicimos una presentación, estuvo Javier Fuentes, en fin, varios otros amigos viendo la peli, y al final terminé haciendo dos versiones. La versión que a mí me gustaba la mandé a los festivales. Entonces, en el Festival de Cine de Vancouver, digamos, por ejemplo, donde se estrenó la película, se vio con mi final, y aquí digamos, en los cines en Perú, la película le fue muy bien, tuvo muchos espectadores, pero sí, fue un caso donde, digamos, digamos, hice dos versiones del final para... eso es muy importante porque al final, el final de alguna manera, define un poco el tema de la película, ¿no? Tú puedes tener un final, no estamos solos, por ejemplo, había la posibilidad de que gane la mala, por lo tanto, la conclusión de la película era el mal, no importa lo que hagas, el mal vencerá. Se impone. Se impone. Pero si ganaba la buena y lograba escapar, entonces el bien se impone sobre el mal. Finalmente decidimos que con el productor, que era el que me había contratado a mí para hacer la película, no es mi película, digamos, yo la dirigí, pero digamos, no la generé, y pusimos un final donde ganaba la buena, pero al final salía una bolita roja debajo de la cama, y el mensaje era el bien le puede ganar una batalla al mal, pero el mal siempre está al acecho. Se filmaron los tres finales, me pidieron por contrato, yo tuve que filmar los tres finales. Finalmente se puso el final de la bolita, porque fue el que se presentó en los cines, y bueno, le fue muy bien a nivel de taquilla, ¿no? Pero un final conciliador, digamos. El final, claro, el final sí, ganó es conciliador, sí, es un final para el público, digamos, ¿no? Para el espectador promedio que quiere irse contento del cine, ¿no? Pero yo ya no estoy en eso, yo ya me harté de esa cosa, y ahora estoy haciendo la película que me da la gana, y ya, digamos, ya no me interesa, digamos, complacer a nadie, que fue un poco lo que dije al principio, ¿no? Es decir, yo creo que la vida es muy corta, y lo que hay que hacer es hacer la película que te sale de los cojones, del alma, de las entrañas, y no perder el tiempo, digamos, haciendo películas funcionales, ¿no? Sobre ese tema, ¿alguna experiencia que haya tenido Álvaro o Hans que puedan señalar? ¿O no les ha pasado todavía? Bueno, yo quiero contarles algo que... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Quiero contarles algo y justo partiendo de nuestro tema, que es narrativa estilizada versus realista. Yo cuando escribí el guión de Peso Gallo, ¿no? No me decidía todavía, había decidido darle una estética realista, ¿no? Entonces, pero
pero en el camino se me iban presentando dudas en la cabeza, ¿no? Entonces, felizmente, el proyecto pudo ganar un concurso de desarrollo. Entonces yo me propuse explorar qué era lo mejor para la narrativa, si ir con la narrativa, con una estilización, ir con una narrativa estilizada o realista. Entonces era algo que quería probar, era algo que quería sacarme el clavo y saber qué era lo que quería hacer realmente con la película. Entonces con este fondo de desarrollo de DAFO filmé y decidí tener una iluminación en clave realista, ¿no? Con bajo contraste y con luces muy justificadas. Y puse la cámara fija, ¿no? La cámara fija. Y al momento de editar y verla, y etcétera, me di cuenta que eso no era lo que la película iba a pedir, ¿no? Había filmado un cortometraje con esto, pero a mí me sirvió de experimentación, ¿no? Porque yo quería hacerlo de un modo realista, pero la película me pedía otra cosa. Entonces ya decidí que luego cuando grabamos la película, ya fue con una iluminación mucho más contrastada y con la cámara al hombro, ¿no? Que ya si tú utilizas la cámara al hombro, muchos lo identifican como una decisión estilística, ¿no? Pero a mí me sirvió el proceso de filmar previamente, antes de filmar una película que es 1 hora y media, ¿no? Y se filma en 4 semanas, hacer un pequeño, una exploración de cómo iba yo a contar esta película con un corto de 15 minutos, ¿no? Y me sirvió, de alguna manera, me abrió los ojos a qué era lo que realmente la película necesitaba. Gracias. Una experiencia interesante. Bueno, vamos a... No sé si esta ya es la última pregunta. La pregunta es, ¿cómo se maneja lo políticamente correcto en la distribución de films? ¿Hay películas que no se estrenan? O si lo hacen con los peores horarios, ¿qué alternativas tienen? Me imagino que esto, bueno, este asunto de si las películas que se estrenan o lo hacen en los peores horarios tiene que ver con lo políticamente correcto, porque es la parte anterior, aunque puede también responderse de otra aparte, digamos, ¿no? Pero es eso. ¿Cómo se maneja lo políticamente correcto en la distribución de films? Es la primera pregunta. Y después enseguida viene, hay películas que no se estrenan o si lo hacen es en los peores horarios. ¿Qué alternativas tienen? A ver, ¿qué pueden decir? No sé si el mismo Daniel... Bueno, yo tuve una experiencia de distribución, porque me volví distribuidor hace muchos años. Un joven muy talentoso llamado Jonathan Reilais trabajaba como editor aquí en Cinecorp. Cuando trabajó varios años, nos hicimos incluso fue mi segundo asistente de dirección, creo, en Acuarelista. Y luego, bueno, él ya dejó de trabajar. Ha hecho su propio camino. ¿Ah? Ha hecho su propio camino. Exacto. Entonces pasaron, bueno, él ya salió a trabajar, digamos, me parece como editor y estaba haciendo el guión desde esa época, el guión de Rosa Chumbe, tenía otro nombre, sí. Etran Rosa se llama. Yo debo haber leído 7 versiones de Etran Rosa, que se fueron convirtiendo finalmente en Rosa Chumbe, ¿no? Hizo bien en cambiarlo, porque ese Etran Rosa era un nombre que realmente no pegaba nada, ¿no? Sí. Y además, bueno, tuvo suerte porque la protagonista de Rosa Chumbe era esta cantante folclórica que terminó matando a otra. O sea, su protagonista fue a la cárcel, digamos, no me acuerdo el nombre, era, digamos, una pareja de cantantes, y una mató, pegó un disparo, digamos, a la otra, y Jonathan me llamó y me dice, estoy desesperado porque me he quedado sin protagonista, y al final encontró a la mejor protagonista que pudo haber encontrado, y eso fue una cosa buena para él y para su película. Bueno, la cosa es que pasaron un par de años y estuvo detrás de tenía una obra maestra, porque me dijo una obra maestra, y pasó por todas
las distribuidoras aquí en Perú, ni nadie la quiso distribuir, y un día apareció bueno, acá estoy ahorita en Cinecorp, apareció y me dijo, Daniel, distribuye mi película. Le digo, yo no soy distribuidor, me dijo, no importa, pero digamos, hagamos el esfuerzo juntos y saquémosla adelante, ¿no? Y bueno, postulamos a la AFO, la película obtuvo por suerte el premio de distribución, y comenzamos una tarea, digamos, titánica, para, digamos, que la película pudiera exhibirse. O sea, el esfuerzo que tienes que hacer para poder exhibir una película, digamos, que no está hecha, entre comillas, para el público, que no tiene pues elementos comerciales, es titánica, ¿no? Pero nos sentimos muy satisfechos de los resultados. La película fue muy bien recibida por la crítica y también por el público, y generó todo un movimiento que fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Esa ha sido mi única y probablemente última experiencia como distribuidor, pero tienes que trabajar muchísimo, es un tema de trabajar muchísimo, y obviamente enfrentarte a las películas de Hollywood no te dan espacio para, digamos... No tiene espacio para nada. Para nada, muy complicado. Y ahora peor, ahora va a ser un cuello de botella tremendo, porque hay varias películas que digamos que están esperando su turno. Entonces, el próximo año, es decir, el momento en que se reabran los cines, va a ser un tirón largo bien problemático, bien difícil, ¿no? Sí. Pues van a querer tener las salas para sí solos prácticamente. Exacto. Hay otra pregunta que hacen es, Dado dice que el Perú no tiene filmoteca, ¿cómo están preservando sus películas? A ver, Álvaro, que conoce un poco el tema, ¿qué puedes decir? No, el Perú Perú también... tiene filmoteca. Tú, Chacho, lo sabes muy bien. El Perú Sí, tiene lo una que pasa es que filmoteca. tiene una filmoteca particular, que es la de Filmoteca Institucional de la Universidad Católica, que viene de la Filmoteca de Lima, pero no hay una Cinemateca Nacional. Y yo creo que eso es indispensable. Es indispensable porque el Estado, mal que bien, con todas sus dificultades, cuenta con recursos, contactos, que no cuenta una institución privada, por más que sea la Universidad Católica. Universidad Católica muy afectada además en los últimos tiempos, ¿no? Las universidades en general, y la Católica es una de las más golpeadas. Entonces, yo creo que es una necesidad para que el patrimonio peruano se mantenga, que exista una Cinemateca Nacional. Incluso hablando con Pierre Emile, a propósito de los premios por restauración que se están haciendo, una de las cosas que yo, bueno, supongo que no solamente yo, y él también lo ha pensado, por supuesto, pero insisto con él, es que de esos materiales que se restauran, por ejemplo, lo que vas a restaurar tú, una copia por lo menos tiene que ir a un archivo, en el momento del archivo de la DAFO. Es Pero decir, todas las películas que ganan DAFO tienes que entregarles una copia. todas tienes que entregar, ¿no? Todas Sí. tienes que entregar. Ahora, las que no han ganado Cualquiera que DAFO, sea. claro, las que no ganan DAFO, sí, no sé cómo las preservan. Eso sí es cierto. ¿Qué pasa con esas películas? Sí, que va a tener también que, ¿no? Es decir, un archivo nacional va a tener que hacerse de la mayor cantidad de películas peruanas. Claro. Idealmente, si son fílmicas, de los negativos, ¿no? Claro, o poder disponer de ahí de, en fin, una versión digital en las mejores condiciones. Es decir, que sea un espacio de conservación y eventualmente de exhibición también. Bueno, yo creo que esto es una necesidad. Es una necesidad. Y me parece, no sé qué piensan ustedes, tengo la impresión de que todavía en el gremio cinematográfico no se ha interiorizado suficientemente esta necesidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sabes lo que pasa, Chacho? Que todo cuesta mucha plata, ¿ya? Entonces, nunca hay plata. Ese es el problema. Entonces, si el cineasta cuando termina de exhibir su película, es como que se queda ahorcado y lo último que está pensando es cómo invierto en preservarla. Y es más, cuando se exhibía en 35, como la última etapa se hacía en el exterior, porque acá no hay laboratorios, ¿no? Entonces la parte final de las copias las hacían en el exterior. Las copias venían como importación, ¿no? Todavía esta ley absurda. Entonces tú tenías que gastar un montón de plata en nacionalizarlas, cosas que la gente no hacía,
y había otra modalidad que era más barata, que era importación temporal, ¿no? Entonces era como una cosa que la traías asumiendo que son un producto extranjero, que no lo era, ¿no? Pero con un tiempo de que esté en tu país. Entonces, cuando terminaba la exhibición, la sacabas del país para que te devolvieran ese dinero que había, o cumplieras con la regla de la... Entonces, ¿qué pasaba? Que las películas se perdían todas las copias, porque tenían que salir del país porque habían venido como importación temporal, ¿no? Un absurdo, y desde esa época se hablaba de que esa ley no debería existir, no debe existir, pero los absurdos de este país, o sea, toda película venía como que estabas tú importando tu propia película, ¿no? Y después pasan los años y te dicen, ay, pero consíguete una copia, pero si el mismo Estado me obligó a sacarla del país. Eso es una locura. Claro. Es que la preservación, Álvaro, no debería ser un trabajo individual, particular, privado. Una política de Estado. La preservación es labor del Estado. Claro, Porque bueno, ahora ya eso con queda... la digital está todo mucho más fácil. Pero te digo, en esa época que eran 35, que Sí, claro, era más complicado. te obligaba a sacarlas del país, una locura. Entonces, no sé, esas reglas que tú dices, bueno, ese tipo de leyes ha hecho que nadie mantenga sus copias. O sea, que Y se muy ha poco perdido mantienen sus muchísimo, copias. El cine lamentablemente. peruano está todo perdido, creo que antes del año 60 quedan poquísimas cosas. Poquísimo, poquísimo, y cada vez menos. Bueno, yo creo que ya veo a Karim. Me imagino que sí, ya el tiempo, hemos hecho 1:30. Tú dirás, Karim. Bueno, hasta ahora, bueno, ha sido muy interesante. Si quieren, no sé, de pronto unas conclusiones finales por tu parte, Chacho, y ya nos despedimos del público. Ha sido muy enriquecedor, o sea, ver las problemáticas del cine en el Perú y sobre todo el tema de la creación artística, del respeto por la autoría del director. Y bueno, o sea, te invito a hacer de pronto unas rápidas conclusiones y cerramos. Ya, de acuerdo. Muchísimas gracias. Ya, bueno, yo de todas maneras le pregunto algo más que decir en general a alguno de ustedes para no dirigirme. ¿Quieran agregar algo, añadir a lo dicho? Quería justo, cerrando la pregunta que habían hecho sobre este archivo. Por ejemplo, yo tengo mis materiales en mi computadora, ¿no? En el caso de que, no sé, bueno, aquí hay mucha descarga eléctrica, entonces cae un rayo y me quema todo, quedo ahí, ¿no? El problema con el digital es que es bastante voluble, bastante frágil, ¿no? No es como el fílmico que en condiciones adecuadas te aguanta 100 años, ¿no? Lamentablemente estos discos duros se malogran, mueren, de la nada que lo estás usando, puede ser nuevo, puede ser muy antiguo, mueren. Incluso los más grandes, los que se conectan a corriente, dice que le tienes que, o sea, no lo puedes guardar ahí y dejarlo almacenado porque anualmente tienes que dar 2 vueltas si quieres el disco, tienes que tenerlo prendido, etcétera. Entonces, yo creo que es importante una cinemateca, ¿no? Es importante para la preservación, y yo llegué a conversar el año pasado con Emilio sobre el reciente fallecimiento de Palito Ortega, en cuanto a que él probablemente sabía dónde estaban todas sus películas, y en caso de que sus familiares no lo sepan, es posible que se pierda todo su trabajo, todas sus obras, porque están en una computadora, en su laptop, y probablemente ni sepan la contraseña, puede ser, y se pierda su material, ¿no? Porque el digital lamentablemente es muy, muy sensible. Los discos duros se mueren muy fácilmente, ¿no? Tener muchos backups en muchas partes al final probablemente sea una solución, pero la labor de una cinemática es justo eso, preservar el material, ¿no? De toda nuestra memoria colectiva peruana. Gracias, Hans. Sí, ya para ir cerrando, entonces, creo que empiezo por ahí, ¿no? La necesidad, para mí, la urgencia de que se cree una cinemateca nacional con un mínimo de recursos que permita, en fin, darle mantenimiento a aquello que constituye el acervo fílmico nacional. Estamos muy por detrás
de países como Bolivia, Ecuador, Colombia, donde tienen la historia cinematográfica, bueno, lo que no se, digamos, lo que no se perdió, bien conservada, cada vez más digitalizada y el material fílmico restaurado. Entonces, la situación nuestra está por debajo de nuestros países vecinos. Digamos, entre los países andinos somos el que está en el peor lugar. No digamos frente a Chile. Chile está avanzadísimo y se sigue trabajando. Ellos han superado este asunto que para nosotros es un tema de, digamos, sujeto a todos los imponderables y a las contingencias. Lo que tú señalas en el caso de las películas de Palito Ortega, ellos ya lo tienen relativamente resuelto. Es posible que algunos digan, bueno, yo no entrego nada, ¿no? O todo se queda conmigo, pero en general creo que hay una comprensión y hay un consenso de los cineastas de que su material queda depositado y no se exhibe, también si el cineasta no le da la autorización para que se exhiba, porque alguno puede decir, mira, no, yo prefiero que no, que quede guardado, pero que no se vea, ¿no? Por lo demás, el tema de esta noche, de la narrativa realista y de la narrativa estilizada, se ha visto como dos opciones dentro de este universo que el cine ofrece, que tienen que ser promovidas, que tienen que ser desarrolladas, que no pueden ser ni una excluir a la otra y viceversa. Y los cineastas que nos han acompañado han dado cuenta de alguna de sus, bueno, algunos datos sobre su propia historia, sobre su carrera y sobre situaciones que confrontan, que son ciertamente situaciones en una buena medida difíciles, porque no vivimos ni muchísimo menos en el mejor de los mundos, no existe en ninguna parte y aquí menos, y estamos en una etapa ciertamente difícil, ¿no? De la cual no sabemos bien exactamente cómo vamos a salir, pero prevemos un futuro que sea esperanzador y que permita que el arte cinematográfico y el arte en general, ¿no? Pueda superar las limitaciones en las que se ha visto desgraciadamente atrapado en estos últimos tiempos. Pienso en el teatro, pienso en la coreografía, pienso en la danza, ¿no? Que ajena a los espacios públicos y limitada a las pantallas, ¿no? Que pone a los artistas, digamos, a los teatristas, a los bailarines y a muchos otros en una situación incluso más desventajosa que la que podemos tener quienes participamos del mundo del cine. Que mal que bien tenemos, no es lo mejor, no es lo deseable, pero tenemos estas plataformas más accesibles, ¿no? Por eso decía yo que hay que pensar a futuro. Incluso lanzo una idea, ya no va a ser materia de debate porque estamos en el momento de la síntesis o del resumen final, una idea a la que le vengo dando vueltas en los últimos tiempos. Yo creo que los estados latinoamericanos y el estado peruano va a tener que establecer convenios con las plataformas de streaming. Porque me parece que no hay derecho que las plataformas de streaming que no tributan, que no tienen oficinas locales, tengan toda la libertad del mundo para exhibir lo que quieren. Es verdad que han incorporado material latinoamericano y peruano. Por ejemplo, Netflix tiene Soltera Codiciada y Retablo, no sé si hay alguna otra. Hay algunas películas peruanas que están streaming, pero podrían ser muchísimas más, deberían ser muchísimas más. Yo creo que al Estado le corresponde establecer relaciones de conveniencia, de intercambio. Dice, señores, ustedes no tributan, pero tienen que comprar películas peruanas, porque ese es un pago. Cortos y largos. Yo creo que este debe ser un frente, o uno de los frentes que podría unificar a los cineastas peruanos. Decimos, señores, una conquista debía ser lograr espacios en las plataformas. Me parece además un derecho legítimo
lo mínimo que se les puede pedir. Sí. Excelente, excelente reflexión, gracias. Gracias, Chacho. Sí, De hecho, esta es la segunda mesa redonda y coinciden ambas mesas en la conclusión de que se necesita la presencia del Estado peruano, no solamente para la creación de una escuela nacional de cine, que de pronto sea también descentralizada, que fue la conclusión anterior, como esta de tener una cinemateca nacional, por favor. En México, no sé, existe hace 50 años, creo. Y es como conservar nuestra memoria y sin memoria no somos nada. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país ahora, hoy. Nadie se acuerda de lo que somos, de lo que hemos hecho. Entonces, es verdad, se necesita la presencia del Estado fuerte y la posición firme de todos los artistas, de todas las disciplinas, para exigir al Estado que tome cartas en el asunto. Desgraciadamente estamos en una situación en la que no sabemos tampoco qué Estado tenemos, qué gobierno tenemos, y pese a que el Ministerio de Cultura ha hecho grandes avances en los últimos años, el hecho de cambiar ministros cada 4 meses es una desgracia. Entonces, bueno, restemos firmes, los artistas y los intelectuales del Perú, para salir de esta situación penosa, porque yo recuerdo hace 30 años, los países andinos estaban por detrás del Perú, es decir, estaban más atrasados en términos de instituciones culturales y políticas, y de pronto ahora nos han ganado. Ecuador, pese a su situación política, están adelante. Chile, pues ni qué decir. Bolivia tiene instituciones fortísimas, ¿no? Igual en las artes escénicas no existe un centro de documentación teatral, no existe un centro de documentación de la danza peruana. La danza peruana en todo autor, hay otro cine que no es de autor, sin embargo, es cine, ¿no? Y es cine que se está produciendo ahora. Entonces, necesitamos cultivar, registrar, tener centros de documentar, centros de documentación y archivos que nos hagan existir. Si no existe la memoria, si no estamos registrados, pues no sabemos a dónde vamos. Y les agradezco muchísimo por sus valiosísimas intervenciones, a todos y a cada uno de ustedes, al público, por estar ahí con nosotros. Muchas gracias una vez más de parte de la Alianza Francesa de Lima, de parte de UNIC y del Festival de Cine Europeo, por estar con nosotros, y sigamos en esta lucha, porque hay muchos talentos, mucho talento en el Perú, y de hecho que merece ser llevado adelante. Y bueno, gracias por sus trabajos profesionales y de alto nivel. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Chao, salud. Chao. Buenas noches a todos. Gracias. Gusto verlos. Gracias. Chao. Chao. Gracias.